Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicon, Instituto de Implantología Oral. Nuestra salud es lo más importante y siempre se convierte en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos. En esta hora en la que estaremos juntos, recibimos al doctor Glauco Rodríguez. Con él abordaremos paro cardiorrespiratorio y la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo anda, María? Muy bien, feliz de que estés aquí en este programa y más que nada para hablar de este tema que es tan importante. ¿Podemos iniciarlo definiendo lo que es el paro cardiorrespiratorio? Sí, me parece excelente. El paro cardiorrespiratorio es la emergencia médica por excelencia, o sea, no hay nada más grave en la salud que el paro cardiorrespiratorio. Y se define fundamentalmente con tres elementos diagnósticos que son una persona que está inconsciente y que no responde a estímulos, alguien lo sacude, lo trata de despertar y el paciente no despierta. Si miramos, vemos que el paciente no respira, no tiene movimiento respiratorio, no tiene expansibilidad torácica, y si somos personal entrenado y podemos tomarle el pulso, vamos a constatar que no tiene pulso. Pero aquí un punto interesante es que un lego, que es una persona, un ciudadano que no tiene por qué estar formado en medicina, solamente con los dos primeros elementos puede hacer diagnóstico de PCR y comenzar una reanimación cardiopulmonar. O sea, un paciente inconsciente que no responde a estímulos y que no respira. Antes de pasar a lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿podríamos hablar de cifras en Uruguay en cuanto a este tema? Decía, en Uruguay la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Eso se debe fundamentalmente a la alta prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares. El hábito de fumar, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo. Todos esos factores de riesgo lo que generan es un aumento de la probabilidad de que se generen placas de ateroma, que vendrían a ser pequeños cúmulos de lípidos que terminan tapando y obstruyendo las arterias. Por lo cual la sangre que transporta los nutrientes y el oxígeno no le puede llegar a los órganos. Dependiendo de la arteria que se tape va a ser la signo-sintomatología o el cuadro clínico que va a generar. Por ejemplo, si se tapa una arteria que irriga el cerebro, se va a generar un accidente cerebrovascular. Si se tapa una arteria que irriga el corazón, como son las coronarias, va a producir un infarto, que es un sector del tejido miocárdico que se muere, y eso puede predisponer a algunos tipos de arritmias malignas que llevan al paro cardiorrespiratorio. Si hablamos de reanimación, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo actuar en un caso así? Pero principalmente, ¿cómo identificar que estamos ante un cuadro de ese tipo? Bueno, lo más importante es eso, lo que manifestábamos hoy, que podemos estar en este momento conversando y de repente una persona se desmaya, pierde el conocimiento. Nosotros tratamos de despertarlo, lo llamamos, lo estimulamos, le movemos de los hombros, lo tratamos de despertar y el paciente no despierta. O sea que es una persona inconsciente. Y si vamos a constatar que no respira, no tiene expansibilidad torácica. Si yo acerco mi oído a la boca del paciente, voy a ver que no tiene ruidos de movimientos respiratorios. Y con esos dos elementos, un lego ya estaría con posibilidades de determinar y definir que ese paciente está en paro cardiorrespiratorio y debería comenzar de manera inmediata reanimación cardiopulmonar básica, que vendría a ser el masaje cardíaco externo, que tiene que ser de buena calidad, y lo antes posible utilizar un desfibrilador externo automático. ¿Cómo se realiza esta técnica? Bueno, el masaje cardíaco externo se realiza poniendo los dos brazos uno arriba del otro de manera perpendicular, sobre el precordio, sobre el tórax del paciente, a nivel sobre todo del sector bajo del esternón, y ahí se van a hacer lo que llaman las compresiones cardíacas, que tienen que tener determinadas características para que sean eficientes. Esto es, tiene que tener una frecuencia de 100 a 120 compresiones en un minuto, o sea que es bastante rápido. A su vez hay que permitir comprimir el tórax con una profundidad de unos 5 a 6 centímetros. Hay que permitir que entre compresión y compresión el tórax retome su posición neutra, porque eso va a permitir un efecto de llenado de la bomba cardíaca, que es lo que nosotros queremos lograr con el masaje. Y un concepto muy importante es que sobre todo hay que minimizar las interrupciones entre las compresiones. O sea, una vez que comenzamos a hacer masaje cardíaco externo, hay que masajear, masajear y masajear.
Glauco, ¿nuestra población está educada y preparada para asistir en un caso así? Bueno, yo como emergencista pienso que no, que falta mucho más, ¿no? Deberían generarse más políticas a nivel nacional, por ejemplo, estimular la reanimación y un día particular en el año que se dedique pura y exclusivamente para enseñar reanimación cardiopulmonar básica a toda la población. Para mí debería instruirse en todos los años de enseñanza, escuela, secundaria y nivel universitario, y también a todos los empleados públicos del Estado, por ejemplo, y algunas empresas que quisieran sumarse también al desarrollo. Porque hay que tener en cuenta que una vez que se produce el paro cardiorrespiratorio, el tiempo es vida. Y muy probablemente la diferencia entre la vida y la muerte la va a ser la persona que tengamos al lado. Si esa persona está formada, muy probablemente nos va a poder salvar. ¿Por qué te digo esto, Ana María? Porque hay que tener en cuenta que por cada minuto que pasa en paro cardiorrespiratorio sin que nadie esté reanimando a esa víctima, hay un 10% de mortalidad. O sea que si pasan 10 minutos en paro y nadie te reanima, casi todos los pacientes van a estar muertos. Ahora hay que tener en cuenta que la medicina y los estudios demuestran con un nivel de evidencia 1A, o sea, lo más fuerte que hay en la salud, que lo que baja la mortalidad en el paro cardiorrespiratorio es el masaje cardíaco externo y la desfibrilación precoz. O sea, no son los fármacos que utilizamos nosotros cuando venimos en un móvil de avanzada, no es intubar rápido al paciente, o sea, es hacer un buen masaje cardíaco externo y lo antes posible una desfibrilación precoz. Actualmente en las empresas, se está trabajando con el desfibrilador, ¿verdad? Pero por lo que tú decís, nos falta mucho camino para recorrer para darle un uso o el uso que debería tener. Correcto, sí, yo pienso que sí, que hay que concientizar a la población de la importancia que tiene, y estos programas son fundamentales para ello, darse cuenta de eso, y de que a su vez aparte no son muchos los conceptos que hay que manejar. Hay que tener en cuenta fundamentalmente 3 conceptos, que es saber definir cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio, saber hacer un masaje cardíaco externo con los elementos de buena calidad que analizamos, y saber utilizar un desfibrilador externo automático, que como la palabra lo dice es automático, o sea que funciona solo. El propio instrumento le habla al usuario y le hace las indicaciones que tiene que seguir. Y con eso se está demostrado, por ejemplo, que si nosotros presenciamos un paro cardiorrespiratorio para una persona delante nuestra, lo sabemos definir, comenzamos masaje enseguida y realizamos una desfibrilación precoz, el 60 al 70% de los pacientes se van a salvar. O sea que te estoy diciendo que de una patología tan grave como es la propia emergencia médica por excelencia, que es el PCR, que cualquier persona tendría a pensar de que la mayoría se mueren, te estoy explicando que solamente con hacer masaje cardíaco externo y desfibrilación precoz, 7 de 10 se salvan. Sí, tendremos que educarnos en este tema, Glauco. Ahora, generalmente cuando nosotros pensamos en que tenemos que asistir a una persona con esta problemática, pensamos en un adulto. En el caso de que sea un niño, por ejemplo, ¿se actúa de la misma manera? Sí, si es un niño, dependiendo por supuesto de la etapa del desarrollo del niño, puede haber algunas diferencias, pero lo importante es que el concepto macro es el mismo. Es más, podría hasta llegar a utilizarse los mismos parches del DEA, que casi siempre son parches de adulto, podrían llegar a utilizarse con algunas salvedades particulares, pero sí, los conceptos grandes, sobre todo en el niño más cerca de la adolescencia, son las mismas. ¿Podemos de alguna forma prevenir? Sí, totalmente, por supuesto. Como todo en la salud, la prevención es fundamental, tanto a nivel macro como a nivel individual. Y la prevención aquí radica en tener hábitos de vida saludables. O sea, hacer actividad física de manera reglada, 2 o 3 veces por semana por lo menos, tratar de tener una dieta saludable, una dieta equilibrada, realizarse controles en salud. ¿Esto qué es? O sea, no es ir al médico cuando siento algo o estoy mal, sino cuando estoy en salud. El desarrollo de la salud en el estado de salud, que es lo más importante para las poblaciones en general y para el individuo en particular. ¿Cuáles serían esos síntomas, por ejemplo, que una persona puede tener y que sea indicador de que algo no anda bien con su corazón? Y bueno, si pensamos como etiogenia del paro cardiorrespiratorio, el infarto agudo de miocardio, sobre todo vamos a sentir un dolor precordial de características opresivas, casi siempre intenso, irradiado a cuello o a miembro superior izquierdo, que puede estar acompañado de lo que nosotros denominamos un síndrome neurovegetativo, que es que el paciente tiene náuseas, vómitos, sudoración. Esas serán las manifestaciones clínicas típicas de un ANGOR, de un infarto,
que a su vez él puede terminar desencadenando una arritmia grave, que son las que pueden llevar al paro cardiorrespiratorio. Por lo cual hay que hablar que ante cualquier síntoma de esas características o mucho menores, el paciente ya debería consultar, ¿no? Y fundamentalmente también si son personas con algunos factores de riesgo, sobre todo después de determinada edad, del hombre después de los 35, de los 40, será bueno que tuvieran sus controles en salud con su cardiólogo o su médico tratante. Para cerrar, Glauco, ¿qué mensaje le puedes dejar a los televidentes referente a este tema? Y para mí me parece que es fundamental que la población en general esté formada en reanimación cardiopulmonar y sobre todo por otro concepto básico, y es que lo más probable va a ser de que si tenemos la mala suerte de presenciar un paro cardiorrespiratorio, sea una persona de nuestro entorno cercano, porque son las personas con que más compartimos tiempo. Puede ser un amigo, un familiar en el entorno de trabajo. Y bueno, aquí sí sería importante saber reanimar y poder lograr con éxito una reanimación, que podemos salvar cualquier vida, pero a su vez también puede ser un familiar cercano, ¿no? Que en ese caso la vida de esa persona va a estar en nuestras manos. O sea, esto me parece que habla de la importancia, ¿no?, de que si toda la población o un alto porcentaje estuviera formada en técnicas de reanimación, tendríamos como un cierto nivel de seguridad en esta patología, ¿no? ¿Y qué herramienta tenemos hoy como para formarnos? Y bueno, hoy existen varios sectores en los cuales se dan cursos de reanimación. Como tú bien dijiste, hay muchas empresas que ya están comenzando a formar más del 50% de su personal en estas técnicas. Y después existen también muchas sociedades y sociedades científicas que están dispuestas también a proporcionar los profesionales para que vayan de manera, por supuesto, honoraria a los diferentes lugares que ocurran, que consideren para poder realizar técnicas de reanimación, ¿no? Bueno, entonces tendremos que aportar nuestro granito de arena, convocar a todos los televidentes a que insistan en cuanto a querer formarse en este tema para salvar vidas. Perfecto, exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Alberto Seida incorpora más soluciones de accesibilidad. Ahora una muy completa línea de elevadores, de uso residencial, comercial, para instituciones, colegios y edificios. Fácil colocación, incluso en lugares no previstos. Asesoramiento, costos muy convenientes. Alberto Seida Salva Escaleras, 098-446-386. Correo seida@seidaalberto.com. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. En la gran mayoría de los casos, los terceros molares o muelas de juicio producen molestias, dolor o alguna patología asociada, por eso sugerimos que consulten para ver si está indicada su extracción o no. Aquí en Pando contamos con especialistas en el área de cirugía. Los esperamos a una consulta sin costo. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Círculo Láser cuenta con un tratamiento único en el país que permite restablecer la visión en aquellos pacientes con problemas corneales. El doctor Agustín Pisiquilo nos habla sobre el tema. El lente escleral es un lente de contacto que se apoya directamente en la esclera, en la parte blanca del ojo, y no toca directamente la córnea. Eso es muy importante para los pacientes que tienen queratoconos u otras patologías de córnea, porque directamente no le genera un efecto de irritación en esa córnea y le puede corregir los astigmatismos altos que dan estas patologías de córnea, tanto el queratocono como otro tipo de degeneraciones que afectan directamente la forma de la córnea. Y no solamente la forma, sino también que pueden incidir en la humectación del ojo, en el film lagrimal. Y estos tipos de lentes lo que hacen es recubrir todo el problema, cubren toda esa superficie irregular que queda de la córnea y permiten una hidratación constante de los ojos, ya que se colocan con suero fisiológico. ¿Eso qué ventaja tiene? La ventaja es que crea una interfase con suero fisiológico y lágrimas,
y esa interfase de lágrimas es lo que permite mantener los ojos humectados todo el tiempo que se estén usando los lentes. Y esto es una gran ventaja para estos pacientes porque es lo que les genera el confort de poder usar estos lentes largas jornadas durante el día. Estamos hablando de usuarios y pacientes que tenemos de más de 16 horas seguidas que pueden utilizar estos lentes, y eso es muy difícil a veces en pacientes que tienen queratocono. No es una lente estándar, sino que se manda a hacer para cada ojo de cada paciente. Y eso es muy importante en estos pacientes, ya que tienen formas de córnea muy atípicas, muy anormales, por así decirlo. Entonces, un lente que no se mande a hacer a la medida y con las curvas de esa córnea, difícilmente tenga una buena adaptación. Este es un tratamiento o un procedimiento único en Uruguay que se hace exclusivamente aquí en Círculo Láser. Sí, nosotros como clínica oftalmológica estamos brindando el tratamiento que consiste no solo en la adaptación de los lentes, sino en toda la cobertura de lo que es el seguimiento de la patología por topografía de córnea o por otros estudios. Entonces se le da realmente un abordaje integral al paciente, no solamente por el problema, en este caso de la adaptación del lente de contacto, sino que por el respaldo posterior en el seguimiento y en las posibles reacciones que le pueda dar el lente de contacto. Entonces, sí, en estos momentos es este lugar que está brindando este servicio.